Muy buenas noches. Reciban todos ustedes un saludo y la más sincera bienvenida a esta primera sesión académica de Médicos Familiares Coahuila Norte. Saludo con especial respeto y aprecio a las y los médicos familiares de Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como quienes hoy nos acompañan desde otras sedes. Su presencia fortalece este proyecto que ha nacido con la convicción de consolidar un espacio permanente de actualización, reflexión académica y crecimiento profesional en nuestra región. El día de hoy no solo inauguramos este año con la sesión mensual, vamos a dar un paso firme en la consolidación de nuestra identidad profesional como médicos familiares organizados. Médicos Familiares Coahuila Norte es un capítulo de la Sociedad Saltillense de Especialistas en Medicina Familiar y al mismo tiempo formamos parte de una estructura académica de alcance nacional e internacional. Al ser miembro activo de nuestra asociación, automáticamente adquiere la afiliación a la Federación Mexicana de Residentes y Especialistas en Medicina Familiar, que es un organismo nacional que representa y articula nuestra especialidad en México. A su vez, esta federación forma parte de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, el CINF, y esta confederación está integrada a la WONCA, el World Organization of National College, Academies and Associations of Family Physicians, que es el máximo organismo internacional que agrupa a los médicos familiares a nivel mundial. Esto significa que lo que hoy construimos aquí en el norte de Coahuila está vinculado a una red académica global. Somos parte de una comunidad internacional comprometida con la atención primaria, la medicina centrada en la persona, la superación académica y el humanismo médico. Este espacio tiene como objetivo mantener actualizados, fortalecer nuestras competencias clínicas en el primer nivel de atención y generar vínculos profesionales sólidos entre colegas de nuestra región. La educación médica continua no es solo una responsabilidad ética, sino una herramienta fundamental para ofrecer una atención de mayor calidad a nuestras familias y comunidades. La sesión de esta noche aborda un tema de gran relevancia en la consulta diaria, la pubertad precoz, un diagnóstico que exige sospecha clínica oportuna, abordaje integral, adecuada interpretación hormonal y criterios claros de referencia. En el primer nivel somos frecuentemente el primer contacto y de nuestra capacidad diagnóstica depende en gran medida el pronóstico y el bienestar biopsicosocial del paciente. Para desarrollar este tema contamos con una ponente de gran trayectoria. Nos honra la presencia de la doctora Elba Bugdud, médica especialista en pediatría con su especialidad en endocrinología pediátrica. Es miembro de la Sociedad Nacional e Internacional de Nutrición y Endocrinología. Ha participado en programas Fellows en tecnología aplicada al manejo de diabetes. Cuenta con certificaciones específicas en patologías de endocrinología complejas tales como el raquitismo hipofosfatémico ligado al X y actualmente ejerce su práctica privada en el Centro de Cardiología Integral de Monclova, Coahuila. Doctora, agradecemos profundamente su disposición para compartir su experiencia y conocimientos con nuestra comunidad. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Bienvenida, doctora. Hola, doctor Guillermo, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Hay una disculpa que les modifiqué el horario, lo que pasa es que hubo ahí un problema con un congreso que tengo pendiente, pero para no entretenerlos mucho, la verdad es que esta plática es muy interesante. Yo trabajo, como dijo el doctor Guillermo, allá en Monclova y si les soy sincera, cuando yo llegué a Monclova, yo pensé que la mayor parte de mis consultas iban a ser en gran proporción obesidad, hipotiroidismo, talla baja, pero la sorpresa es que, sin mentir, más o menos entre un 60-70% de mi consulta diaria está enfocada en la pubertad precoz, que la verdad es una patología que muchas veces infradiagnosticamos y tiene a la larga, si no tiene un tratamiento adecuado, pues muchas consecuencias que pudieran presentar nuestros pacientes. No sé si se esté viendo bien la pantalla. Sí, doctora, se ve muy bien. Muchas gracias. Siempre que inicio una plática, me gusta mucho enfocarlo primero en un caso clínico porque realmente así es como pudiéramos identificar con mayor prontitud a los pacientes. Esta es una pacientita que me tocó ver en la práctica, un femenino de 4.5 años. El motivo de consulta de los papás fue que presentaba telarquía bilateral. Ellos notaron un aumento del volumen mamario de rápida evolución. Tenían a decir de los papás 2 semanas de evolución o durante el interrogatorio leucorrea o cambios del comportamiento. Para no andar tanto en centros familiares,
Mamá sana con menarquia a los 13 años, una estatura normal. Papá sano, estatura también normal. Antecedentes patológicos personales sin importancia. La exploración física llamaba la atención un peso de casi 20 kilos, percentilado en el percentil 90, una talla de 119 centímetros en la percentil 97, no estigmas cutáneos de interés y a la auscultación y el resto de la exploración totalmente normal. Al momento de hacer la revisión puberal, nos damos cuenta que tiene una pubarquia grado 2, axilarquia y telarquia grado 3, más o menos 2.5 centímetros con pigmentación de pezones. Te quedas. Es, durante, Y me dices durante la evolución del paciente se envió al servicio de endocrinología por la sospecha de una pubertad precoz. Las gráficas que nosotros estamos viendo aquí en el lado derecho son unas gráficas que la verdad son de bastante utilidad, porque aquí nosotros podemos observar en qué percentilas se encuentran nuestros pacientes. Por ejemplo, en las percentilas de acá abajo nosotros podemos ver la edad de los pacientes y en las percentilas de aquí arribita podemos ver la estatura de los pacientes. Recordando un poquito, la paciente tenía 4 años y medio. Imaginen donde estoy señalando en el cursor. En cuanto al peso, en esta rayita gruesa de abajo, son las nenas, por así decirlo, más flaquitas de México. Rayita intermedia, peso promedio mexicano, y en la raya gruesa de arriba, un excedente de peso. Aquí lo que más nos interesa es la estatura de la paciente. Recordando también un poquito, rayita gruesa de mero abajo, talla baja, rayita de en medio, talla promedio, y la rayita de mero arriba es una estatura muy alta. Y el puntito negro que logramos ver en la imagen era la estatura actual de la paciente. De hecho, también uno de los principales motivos de consulta por la que me llevan a las pacientes, no tanto por un desarrollo precoz, sino que de repente les llama muchísimo la atención el crecimiento acelerado que llegan a presentar estos pacientes. Y finalmente esta rayita rosa que vemos dibujada aquí, esta es la talla blanco familiar de nuestros pacientes, que se calcula haciendo un promedio de la estatura de los papás. Y si se fijan, la estatura actual de la paciente está muy por arriba de su talla genética familiar. Uno de los principales abordajes que nosotros hacemos al momento de sospechar, ya sea una talla alta o ya sea una pubertad precoz, siempre solicitamos nosotros una radiografía de la mano de los pacientes. ¿Por qué? Porque generalmente una paciente que tenga una pubertad precoz presentan un crecimiento óseo muy acelerado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo veo una paciente a lo mejor de 4 añitos y medio y está cursando con una pubertad precoz, generalmente traen un adelanto óseo significativo de 2 a 3 años de la edad ósea respecto a la edad cronológica. Cuando llegó esta paciente, esta fue su radiografía. Si yo comparo esta radiografía de la paciente con una edad ósea de una nena de 4 años y medio, que es la que nosotros estamos viendo del lado derecho, si se fijan, hay una maduración esquelética importante. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? La imagen que vemos del lado derecho es una edad ósea de una paciente femenino de 4 años y medio. Si se fijan, todavía no logramos ver el apófisis del cúbito, cuando en la radiografía de la paciente ya se ve muy bien formada esta apófisis del cúbito. El tamaño del hueso grande y hueso ganchoso todavía están muy chiquitos a los 4 años y medio, incluso están separados entre sí. Y a diferencia de una paciente, de la paciente que nos llegó a la consulta, pues ya incluso vemos disminución en los huesitos del carpo. ¿Por qué es importante la pubertad precoz? Y eso yo siempre se los explico a todos mis pacientes en la consulta, porque muchas veces nosotros decimos, ay, qué padre, es la más alta del salón, o qué padre, está creciendo bien rápido. Pero uno de los riesgos de una pubertad precoz no tratada a tiempo o no diagnosticada a tiempo es que sí, efectivamente son las nenas a lo mejor más altas de la primaria, pero luego pudieran ser las más bajitas de la secundaria o de la preparatoria, porque así como su crecimiento óseo sucede antes de tiempo, también tiende a finalizar antes de tiempo. Y esta gráfica es un claro ejemplo de lo que les estoy comentando. Si yo grafico la estatura actual de mi paciente con la edad de los huesitos, que es la rayita negra que nosotros logramos ver en la imagen, su pronóstico de talla se disminuye a menos de 1,50. Es por eso la importancia del diagnóstico.
En el caso de esta paciente, se corroboró un adelanto de 3 años y medio de la edad cronológica contra la edad ósea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Realizar una serie de estudios de laboratorio, valorar un ultrasonido. En el caso de la paciente, no tengo las imágenes conmigo, pero se reportaban en los ovarios de 2.3 cc con algunos pequeños folículos en su interior, función tiroidea completamente normal. Eso es bien importante, checar función tiroidea en nuestros pacientes. Hay veces que hipotiroidismos no controlados me pudieran desencadenar una pubertad precoz. Y en algunos pacientes en específico se pueden hacer pruebas de estimulación para corroboración del diagnóstico. En el caso de esta paciente, por la edad se realizó una prueba de estimulación con análogos de liberación de hormona luteinizante y observamos incluso aquí en el cuadrito que nosotros vemos como una LH basal está en 3.6 y posterior a estímulo a los 30 y 41 minutos eleva muchísimo esta hormona luteinizante. Decimos que es una pubertad precoz cuando a los 30 minutos hay una elevación superior a 7 posterior al estímulo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Son casos bien particulares. En el caso de esta paciente de 4 añitos y medio, hay que descartar, aparte de una pubertad precoz, idiopática, que no vaya a tener otro origen. Una de las causas más frecuentes de pubertades precoces en nenas menores de 6 años es tumores en el área hipotalámica y por eso se le solicitó una resonancia magnética. En la resonancia magnética nosotros logramos observar, aquí lo señalo en la imagen, esta partecita que nosotros vemos aquí, esta es la silla turca, aquí vemos la hipófisis y esta tumoración redondeada y su intensa es un amartoma hipotalámico. El amartoma hipotalámico tiende a estimular a la glándula hipofisiaria y desencadenar una pubertad precoz. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Pedimos valoración por neurocirugía, iniciamos nosotros tratamiento con análogos de GnRH para frenar esta pubertad y seguimos vigilando a nuestra paciente. Ahorita vamos a ahondar un poquito ahora sí en lo que es el tema de, ya que vimos este caso clínico, para empaparnos un poquito de la información sobre pubertad precoz, sobre las generalidades de la pubertad precoz, su definición, la epidemiología, tratamiento y complicaciones de las pacientes que no llegáramos a tratar a tiempo. Algo bien importante y que también siempre me gusta mencionar en las pláticas, cada niño tiene su propio reloj biológico y va a madurar de manera diferente. Ningún niño madura igual a otro, pero siempre tenemos rangos o parámetros de referencia. Generalmente la maduración en las niñas empieza entre los 8 y los 13 años, con una media de 11 años, y en los niños entre los 9 y los 14 años, con una media de 12 años. Por eso también en las curvas de crecimiento, y nosotros los podemos ver día a día, si se dan cuenta, generalmente las niñas, cuando estamos en la secundaria, somos las más altas y los niños se empiezan a quedar un poquito chiquitos. Pero ya después en la preparatoria, esa pirámide de crecimiento se invierte. Nosotras, nuestro crecimiento empezamos a crecer antes, pero dejamos de crecer antes. Y los hombres, como empiezan a crecer después, generalmente su crecimiento dura más. Por definición, una pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de la edad media para el sexo de la población. En el caso de las niñas mexicanas es menos de los 8 años y en el caso de los niños mexicanos menos de los 9 años. ¿A qué me refiero yo con la aparición de los caracteres sexuales secundarios? El botón mamario. El botón mamario es el primer indicador de pubertad en las mujeres. Si ustedes llegaran a detectar en la consulta el botón mamario o si de repente llega a la consulta la mamá muy preocupada porque estaba bañando a la niña o la niña se estaba bañando y donde le estaban enjabonando el cuerpo trae mucha sensibilidad mamaria o detectaron un botoncito debajo del pecho y esta paciente llega a tener menos de 8 años, es un foquito rojo para empezar a pensar en una pubertad precoz. O tener un tanner púbico, vellito púbico grado 3 que ya sea grueso, rizado, que de repente empiece a llegar ya al monte de Venus antes de los 8 añitos,
también es una pubertad precoz y cualquier tipo de menstruación antes de los 10 años también se pudiera catalogar como una pubertad precoz. En el caso de los hombres es un poquito más difícil de diagnosticar porque para yo saber si ya entro en una pubertad tengo que checar el volumen testicular. Generalmente el volumen testicular puberal en los hombres tiene que ser mayor a 4 centímetros. Tenemos un aparatito que se llama orquidómetro de Prader. Con ese nosotros pudiéramos comparar el volumen testicular y si es mayor a 4 centímetros, significa que también ya entraron en la pubertad. Me gusta ponerles estos artículos porque estos artículos nos hablan mucho sobre cuál es el origen de la pubertad precoz, que también es una consulta una pregunta muy frecuente en la consulta, de que doctora, pues sí tiene pubertad precoz, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? Si hay una pubertad precoz que nosotros conocemos de origen genético, que es un factor de riesgo muy importante, pero también últimamente hemos visto muchos factores de riesgo que nos están desencadenando estas pubertades precoces. Les puse aquí unos artículos que me parecieron a mí muy interesantes, cómo la obesidad infantil está haciendo que nuestras nenas se desarrollen antes de tiempo. Y también hubo un artículo muy padre que dijo que investigó qué es lo que estuvo pasando en la pandemia del COVID-19 y la pubertad precoz. Nada más para aclarar un poquito mejor, si la obesidad está asociada a un despertar puberal temprano, la explicación fisiológica de este despertar temprano es que generalmente en el tejido adiposo nosotros tenemos esta enzima muy importante que se llama aromatasa. Entonces, esta enzima hace que a mayor tejido graso nosotros tenemos mayor cantidad de aromatasa y en el caso de las mujeres condiciona una pubertad temprana y en el caso de los hombres por el excedente de producción de estrógeno pudiera condicionarnos a desarrollo de ginecomastia. Estos fueron unos resultados del otro artículo que les mencionaba sobre el COVID-19 y la pubertad. Se notaron que durante el encierro hubo un incremento en la incidencia de nuevos diagnósticos de pubertad precoz, así como de pubertades rápidamente progresivas. Hubo un aumento en los casos en los primeros 6 meses de encierro, a diferencia de los años previos, y generalmente también se observaron hasta un 16% del aumento de la pubertad precoz entre el 2020 comparándolo con el 2019. Los factores de riesgo que se asociaron a estos encierros o a lo que estaba rodeando a nuestros pacientes, uno fue el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Eso es otra de las recomendaciones también que siempre se los doy a los papás durante la consulta. Idealmente, todos los niños y las niñas menores de 8 años no deberían de usar aparatos electrónicos más de 2 horas continuas. Ahorita están saliendo bastantes estudios, todavía están en fase de investigación, pero se ha demostrado que el uso continuo de dispositivos móviles, principalmente las tablets, los celulares, las computadoras que tenemos nosotros tan cerca de la cara, la luz azul hace una estimulación similar a la secreción pulsátil del LH. Entonces, sí, ahorita está este factor de riesgo importante que a mayor horas de uso de pantalla, pues también encontramos un aumento en la progresión de la pubertad. Hablando de los otros factores de riesgo conocidos, pacientes que tengan antecedentes de adopción, antecedentes genéticos, por eso siempre es bien importante preguntar la menarquia materna, el estado nutricional, tanto la obesidad como el peso bajo pudieran condicionarme a una pubertad precoz. Los estigmas cutáneos que hablábamos, por ejemplo, en el caso del caso clínico que nosotros vimos, en la imagen que tenemos aquí abajito, es una paciente que tiene diagnóstico de síndrome de McCune-Albright. Estos lunares que nosotros logramos divisar en las piernitas y en el cuello y en la parte anterior del tórax son muy características que decimos máculas en forma de costa de Maine. Cuando ustedes lleguen a ver eso en la consulta, muy probablemente la paciente tenga síndrome de McCune-Albright, que también se condiciona a pubertad precoz, entre otras patologías. Algo también bien importante, el estrés prolongado y el uso de esteroides exógenos condicionan a un adelanto importante en la pubertad. Ahora, hablando un poquito de la fisiología, no voy a ahondar mucho en esto, pero es para recordar un poquito. La pubertad siempre inicia a nivel hipotalámico, liberando hormonas
gonadotróficas, estas estimulan a la hipófisis para liberar tanto LH y FSH. La producción constante y pulsátil de estas dos hormonas a nivel de ovario y testículo van a ocasionar la liberación tanto de testosterona como de estrógeno, que hace que empiecen a haber todos los cambios físicos que empezamos a ver en nuestros pacientes. Bien importante, esta plática la voy a enfocar un poquito más en la pubertad precoz central, que es el motivo más frecuente de consulta, pero también hay otros tipos de pubertades como la pubertad precoz periférica. Así para explicarlo a grandes rasgos, hagan de cuenta que en el cuerpo tenemos dos tipos de pubertades, una que decimos central y una que decimos periférica. Por así decirlo, la pubertad precoz central inicia en hipotálamo, estimula hipófisis, la hipófisis libera LH-FSH, estimula las gónadas, ovarios y testículos para liberar estrógeno y testosterona y se hace una retroalimentación constante. Esto es lo que ocasiona aumento del volumen testicular, crecimiento de mamas, aumento de volumen ovárico y aumento de útero. Esta es la pubertad precoz central. Y la pubertad precoz periférica es un despertar de la glándula suprarrenal que libera estos andrógenos sexuales, y esos son los que hacen que empiecen con la adrenarquia y la pubarquia, un poquito más del olor corporal, vello púbico, vello axilar, más brotes de acné. Hay veces que una pubertad precoz periférica no diagnosticada o no tratada, con este aumento constante de andrógenos, me pudiera desencadenar una pubertad precoz central. Como les comentaba y como lo vimos también en el caso de nuestra paciente, en las niñas más o menos entre un 80 y 90% de la pubertad precoz central va a ser idiopático. En el caso de los varones es bien diferente, porque si se fijan, entre un 50 hasta un 70% sí vamos a identificar una patología. Siempre que nosotros veamos una pubertad precoz en pacientes varones, tengo que descartar que no sea secundario alguna tumoración, alguna enfermedad genética. En el caso de las mujeres, pues muy pocas veces aislamos algún tipo de lesión o algún tipo de tumoración, y es por eso que tenemos que investigarlo. Y ahora sí, ahorita que andan muy de moda todo lo de los disruptores endocrinos, que salió incluso un comercial ahí de que el Chobani contenía disruptores endocrinos. Sí, sí existen, sí, sí alteran las hormonas y sí, sí me pueden condicionar una pubertad precoz. Generalmente estos disruptores endocrinos se comportan como hormonas en el cuerpo de nuestros pacientes y de los que más conocemos nosotros son aquellos tratamientos que utilizan, por ejemplo, las mujeres para la menopausia o la perimenopausia, como los fitoestrógenos, lavanda, soya, aromatizantes que se llaman así, tea tree, compuestos de testosterona. Aquí la indicación es quitar lo más pronto posible esta exposición. Generalmente quitando la exposición vemos una regresión del desarrollo que presentan nuestros pacientes. Como recomendación, siempre decimos nosotros protectores solares perdóname, físicos o que sean minerales. No utilicen protectores solares en los niños que sean químicos para evitar estos disruptores endocrinos. Limitar el consumo de soya, de lavanda, talatos, de DTs, existen muchísimos. Hablando de causas de pubertad precoz directamente centrales del sistema nervioso central, la causa más común son los amartomas hipotalámicos. Generalmente es una masa que crece en el tercer ventrículo, lo diagnosticamos mediante resonancia magnética. Existen otras tumoraciones que nos condicionan a pubertades precoces como astrocitomas, ependimomas, pinealomas, gliomas, malformaciones cerebrales, algunas lesiones, traumatismos cráneoencefálicos, neuroinfecciones, radiaciones. Las causas pudieran ser múltiples. Siempre que nosotros diagnosticamos una pubertad precoz, podemos clasificarla en si es isosexual o heterosexual. Isosexual significa que es compatible con el género del paciente y heterosexual significa que es lo contrario al género de la paciente. Por ejemplo, si es una pubertad precoz periférica en las mujeres, isosexual generalmente se deben a tumores secretores de gonadotrofina coriónica humana y quistes o tumores ováricos y se va a caracterizar mucho por un desarrollo mamario, cambios del comportamiento, leucorrea
También el hipotiroidismo, como les comentaba, cuando tenemos un hipotiroidismo descontrolado o no bien tratado, la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, fisiológicamente su molécula es muy similar a la FSH. Entonces se estimula la pubertad también en las mujeres. Y en el caso de una pubertad precoz heterosexual, pacientes femeninas que veamos con datos de pubertad pero compatibles con virilización, que el motivo de consulta más frecuente es de que, doctor, es que empezó con el olor axilar bien potente, o ya vi que trae vellito axilar, o vi que trae vellito púbico, pero no vemos un aumento del volumen mamario, siempre hay que descargar una hiperplasia suprarrenal congénita. En el caso de los hombres, si es isosexual, también sospechamos de una hiperplasia adrenal congénita, o heterosexual, pues síndromes ya un poquito más extraños. En el caso de la historia clínica que siempre preguntamos a los pacientes, siempre, ¿cuándo iniciaron pubertad los papás y los hermanos? Si hubo antecedente de adopción, si hubo algo bien, que preguntamos sobre este famoso estirón puberal al crecimiento lineal de nuestros pacientes, si presentaron dolores de cabeza, cambios de comportamiento, convulsiones que nos hablen de alguna tumoración en sistema nervioso central, si hubo exposición a esteroides exógenos, su edad de inicio y los cambios físicos. Esta imagen que estamos viendo ahorita es el desarrollo de Tanner. Generalmente las mujeres prepuberales, Tanner 1, no detectamos botoncito mamario, está totalmente plano, no logramos ver vellito púbico. Un Tanner mamario 2, en la imagen lateral ya se logra ver ese botoncito mamario y ya logramos ver vellito púbico. Y en el caso de los hombres es un aumento del volumen testicular a 4 cc de manera bilateral. Generalmente, y este es así como que un basal o un deber ser de todos los pacientes, lo primero que se va a presentar, incluso antes del botoncito mamario, es la aceleración del crecimiento, este famoso estirón puberal. Generalmente cuando estamos en el famoso estirón puberal, las mujeres pueden llegar a crecer entre 7 a 10 centímetros por año. Hay algunas pacientes que llegan a crecer hasta 12 centímetros y en el caso de los hombres entre 12 y 14 centímetros por año. ¿Por qué es importante diagnosticarlo? Porque una vez que viene la menstruación, generalmente nosotros crecemos máximo entre 5 y 10 centímetros después de la menarquia. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mi paciente tuvo su menstruación a los 9 años y mide 1,40 y no trato la pubertad precoz, muy probablemente su talla máxima a la que pueda aspirar la paciente sea 1,50. La telarquía es la primer señal también de una pubertad precoz y ya corresponde a un Tanner 2. Generalmente la pubarca, que es la aparición del vellito púbico, aparece 12 meses después del inicio del botón mamario y una vez que aparece el botoncito mamario, más o menos las pacientes tardan 2 años a partir de la telarquía para que aparezca su primer menstruación. Por ejemplo, si una paciente empieza con el botón mamario a los 6 años, muy probablemente a los 8 años vaya a presentar su primer menstruación y se consideraría una pubertad precoz. De igual manera, si empiezan con botoncito mamario a los 7 años, para los 9 años pudieran presentar su primer menstruación. Y algo bien importante y que también me gusta siempre aclararlo, el último cambio fisiológico que van a presentar las pacientes es una leucorrea, que es como un flujito blanco, amarillito, cristalino, que no arde, no pica, no duele, no huele mal. Y generalmente una vez que aparece ese flujito, significa que la menstruación pudiera estar tan cercana como dentro de los próximos 6 meses. Tenemos otras variantes de la pubertad. Hay algo que se conoce como telarquía prematura aislada. Esto es desarrollo mamario a los 2 años de edad aproximadamente. También se conoce como mini pubertad y no significa que esté progresando una pubertad precoz. Generalmente estas pacientes nada más los vigilamos. También existen pubarquias prematuras aisladas. eh, Cuando las pacientes presentan vellito púbico o axilar entre los 6 y los 7 años, siempre hay que descartar que no sea una hiperplasia suprarrenal congénita y de igual manera se vigilan a estos pacientes. Y ya muy raro, una menarquia prematura, generalmente aparece un sangreito vaginal sin otros signos de desarrollo sexual. Siempre hay que excluir otros diagnósticos
y se vigila de igual manera a la paciente. Y ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una pubertad precoz? Una vez que llega el paciente a la consulta, que la mamá dice, no, pues es que le sentí un bultito en el pecho, ya huele un poquito más fuerte, ya de repente, doctora, me voltea los ojos, no me hace caso, se pelea con sus hermanos, para confirmar una pubertad precoz, aparte de una radiografía de la edad ósea, pedimos el perfil hormonal, que medimos niveles de LH, FSH y estradiol. Para hacer el diagnóstico de una pubertad precoz decimos que hay que tener una LH mayor a 0.3 por quimioluminiscencia o mayor a 0.6 por inmunofluorescencia y un estradiol mayor a 10. En el caso de los hombres también una LH mayor a 3 y una testosterona mayor a 19 y una FSH mayor a 2.4. También, como les comentaba, lo del diagnóstico de una pubertad precoz, checamos lo de la edad ósea. Hay ciertos huesitos que nos dicen a nosotros un cálculo aproximado de la edad de los huesitos. Generalmente en las mujeres el huesito pisiforme aparece a los 9 años y en los hombres a los 11 años. El huesito pisiforme no se logra ver muy bien aquí. Bueno, aquí estoy acercando la imagen. Es un pequeño huesito que se forma en la sombra, aquí donde se ve la manita. Y otro de los más importantes es el huesito sesamoideo que aparece en las niñas a los 11 años y en los niños a los 13 años, que es este huesito que se ve aquí, que parece como una semillita. Cuando yo veo este huesito en una radiografía, ya de cajón la paciente, si es femenino, tiene 11 años y si es hombre, tiene 13 años. Otro de lo que nos apoyamos es un ultrasonido. Si vemos que hay un ovario mayor a 12C y el útero mayor a 3, también nos ayuda a confirmar diagnóstico de una pubertad precoz que ya tiene estímulo estrogénico. Este es un cuadrito que nos habla a nosotros sobre la sensibilidad y especificidad del ultrasonido para el diagnóstico de una pubertad precoz. Y si se fijan, con la longitud del útero mayor a 3.5 centímetros, tenemos una sensibilidad entre un 82 y un 100% y una especificidad entre un 86 y un 100%. Y ahora sí, ¿a quién le vamos a pedir resonancia? Para que no se nos olvide y tenerlo siempre en cuenta, a todos los hombres. Si nosotros vemos una pubertad precoz en un varón, sí o sí le tengo que pedir una resonancia. Y en el caso de las mujeres, a todas las niñas que presenten datos de una pubertad precoz antes de los 6 años o que tengan una progresión muy rápida de la pubertad. Como les comentaba hace un ratito, generalmente de la aparición del botoncito mamario a la primera menstruación tardan 2 años. Sí me ha tocado muchas veces ver en la consulta que de repente en un mes les aparece el botón mamario y luego a los 2 meses ya empiezan con salida de vellito, a los 3 meses empiezan con la leucorrea fisiológica y en vez de que tarden los 2 años para el cambio de todos sus caracteres sexuales, se lo avientan en menos de un año y también es un foquito rojo que hay que tomar en cuenta. En los niños siempre lo pedimos porque aislamos entre un 40 a un 90% alguna lesión en sistema nervioso central y en las niñas menores de 6 años también la solicitamos porque entre un 8 hasta un 23% pudieran presentar algún dato sugestivo de lesión en sistema nervioso central. En resumen, y para dejarlo así todavía más claro, hay que checar el estadio puberal de nuestros pacientes y estarlos vigilando porque hablamos de una progresión rápida de un Tanner a otro cuando sucede entre 3 a 6 meses. Hay que vigilar velocidad de crecimiento. Si vemos que me están creciendo más de 6 centímetros por año, es un foquito rojo para empezar a pensar que a lo mejor estén presentando este estirón puberal. Checar la edad ósea, ver que la edad ósea, si vemos que la edad ósea está adelantada respecto a la edad cronológica, también es un dato sugestivo de pubertad precoz. Recordando los niveles hormonales para el diagnóstico, estradiol mayor a 10, LH mayor a 0.3 y testosterona mayor a 19. Y en el ultrasonido, un ovario mayor a 12C y una longitud uterina mayor a 3.5. Y ahora sí, ¿por qué tenemos que tratar a estos pacientes? Aunque la pubertad precoz no es una condición que ponga en riesgo la vida, sí va a tener muchas secuelas a largo plazo. Hay múltiples artículos que nos dicen a nosotros que las pacientes que padecen de una pubertad precoz no tratada tienen mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares y también de lo que está estudiado,
generalmente las pacientes que cursan con una pubertad precoz también pudieran presentar una menopausia temprana por el tema de que termina antes su reserva ovárica. Generalmente alcanzan una talla baja adulta o no llegan a alcanzar su talla genética y también por los riesgos psicológicos. Generalmente se limita mucho la infancia de las niñas cuando tienen una menstruación muy chiquitas y del adelanto psicológico que pudieran presentar. Esto también me gusta mucho explicárselo en las consultas. Cuando yo veo una paciente con una pubertad precoz, hagan de cuenta que si la paciente tiene 8 años, pero la edad ósea es de 11 años, su comportamiento psicológico va a ser como si fuera de 11 años. Y cuando tenga 11 años, si no frenamos la pubertad, hagan de cuenta que va a ser como si fuera de 15. Y cuando tenga 15 va a ser como de 18. Entonces, psicológicamente también se me adelantan bastante. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Suprime la función gonadal, detiene el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, evita las menstruaciones si es que ya existen, frena la maduración ósea para darle más chances a ese huesito de crecer, logramos una mejor talla final y también nos ayuda con el apoyo psicológico. El tratamiento indicado para las pacientes son los análogos de GnRH. Lo que hacemos con estos medicamentos es mantener niveles altos de LH y FSH para desensibilizar hipófisis y suprimir pubertad. Están indicados a la edad cronológica en las niñas a partir de los 8 años, perdóneme, en la edad cronológica menor a los 8 años en las niñas y en los niños menor a los 9 años. En pubertades rápidamente progresivas o en pacientes que han tenido menarquia cuando tienen menos de 10 años, cuando tienen muy pobre pronóstico de talla final, en el caso de las mujeres menos a 1,50 y en los hombres menos a 1,65, o cuando vemos también un adelanto significativo en la edad ósea. Estos son los medicamentos que nosotros utilizamos para la pubertad precoz. Existen múltiples presentaciones. En México contamos con presentaciones de aplicación mensual, trimestral y semestral. La verdad es que son medicamentos muy buenos, muy seguros. Tienen, la verdad es que todos estos beneficios que les comento de la pubertad precoz, la protección psicológica, la protección de que no vayan a presentar una menopausia temprana, la protección de que no vayan a presentar una menstruación a edades muy tempranas. Algo que también me gusta mucho recalcar, para que no crean que todo lo que nosotros vemos es pubertad precoz, muchas veces entre un 21 a un 65% de las niñas pudieran presentar el botón mamario antes de los 8 años como una telarca aislada, pero que no evolucionan a una pubertad precoz. Siempre recomendamos nosotros la maduración esquelética como parte del abordaje inicial y un valor de LH mayor a 0,3 ya nos hace un diagnóstico de una pubertad precoz. También recomendamos un ultrasonido como complemento del diagnóstico, pero nada más como complemento generalmente, con radiografía y estudios de laboratorio, fácilmente pudiéramos hacer el diagnóstico. Como conclusiones, la pubertad precoz es el desarrollo del botón mamario, la telarquia antes de los 8 años en las niñas y la gonadarca o el aumento del volumen testicular antes de los 9 años en los niños. En las niñas generalmente la pubertad precoz va a ser de origen idiopático. Recordemos que hay una forma central y una forma periférica. Los laboratorios y los estudios de imagen me permiten mucho identificar si estamos frente a una pubertad precoz, una pubertad periférica o de una causa etiológica ya confirmada, y el tratamiento siempre será con análogos de GnRH. Me gusta siempre poner esta pregunta porque sí me ha tocado muchas veces en la consulta que dicen, no, doctora, lo que pasa es que mi niña ya vino su periodo y me dijeron que ya no le puedo dar tratamiento. Bueno, eso es totalmente una mentira. La presencia de una menarquia no descarta la posibilidad del tratamiento en casos seleccionados para pacientes con pubertad precoz. Sí se les puede dar tratamiento si existe potencial de crecimiento o si hay una repercusión emocional significativa, pero recordemos que el tratamiento siempre debe de ser individualizado. Nada más para cerrar esta plática, hace poquito vi en la consulta a una paciente que vino la mamá conmigo y me dice, doctora, pues es que traigo a mi niña porque siento que se está desarrollando muy rápido. La paciente tiene 7 años. Dice, y yo veo que su prima
que tiene, ahorita su prima tiene 14 años, pero ella le bajó a los 9 años y ya está embarazada. Y a su prima de 15 años le bajó a los 8 años y ya tiene un bebé. Dijo, yo no quiero que le pase esto a mi hija. Fui a consultar malamente o empecé a investigar y mucha gente me dijeron que era normal, que podía menstruar a los 8 9 años y que así le tocaba a ella. La mamá se puso a investigar, dio con esto que es lo de la pubertad precoz, se inició el abordaje de la paciente y si efectivamente la paciente tiene actualmente 7 añitos, una edad ósea de 11 años, ya muy desarrollada la paciente, se inicia el tratamiento y el pronóstico es muy bueno. Sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Bastante completo lo de el tema y muy adecuado para nosotros que estamos en primer nivel. Y dejamos ahorita abierto aquí el chat por si quieren escribir su pregunta o hacerlo de manera, nomás quitándole lo que es el silencio, su micrófono. Pueden hacer una pregunta a la doctora. Muy bien. Muy bien, los comentarios que nos dicen los compañeros es que estuvo bastante completo, que todo está muy bien, doctora, y que es pues una excelente plática la que recibimos el día de hoy, un tema que no muy frecuentemente revisamos y por lo mismo nos resultó de bastante interés. Si no hay más preguntas, voy a proceder a hacer entrega virtual de lo que sería una constancia, doctora. Muchas Ahí gracias. si se alcanza a ver, sí. Es una constancia de médicos familiares Coahuila Norte, capítulo de la Sociedad Saltillense de Especialistas en Medicina Familiar. Otorgamos la presencia de constancia a la doctora Elba Marta Buctud Aguilar por su ponencia en la sesión mensual con el tema Actualización en pubertad precoz de la fisiología al tratamiento, firmado por lo que viene siendo nuestra presidenta y vicepresidente, la doctora Nidia Caldera López y el doctor Jesús Guadalupe Sánchez. Nuevamente, muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias. Gracias por la invitación y cualquier duda, con toda confianza, aquí estamos al pendiente. Muy bien, gracias, doctora. Y ya solo para finalizar, les dejamos ahí por favor que registren su asistencia. Estamos actualmente esperando que nos contesten de la federación con las constancias de la asistencia del año pasado, para los que son socios ya desde el 2025, donde ya puedan ustedes certificar de que estuvieron presentes en las constancias las sesiones del 2025. Este, Tenemos varios nuevos compañeros, alrededor hemos tenido de 8 o 9 nuevos integrantes, incluyendo residentes, hay médicos familiares que se están incluyendo ahora también de Ciudad Acuña y de la región. Entonces, esto nos llena pues de orgullo que seguimos creciendo y aprovechamos para recordarles de que para ser socios activos tenemos que cubrir lo que es nuestra cuota anual. Entonces, estamos cotejando actualmente las listas para dejar quienes están activos en este 2026 y los invitamos a todos aquellos socios que ya llevan varios años con nosotros, que por favor para renovar para que puedan estar renovando su presencia en esta asociación, cubran por favor su cuota. Cualquier duda pueden comunicarse con cualquier miembro de la mesa directiva. Estamos para apoyarlos. Y prácticamente es todo lo que tenemos por el día de hoy. Agradecemos la presencia, que haya sido un poquito más tarde, y estamos dando avisos a través de los grupos de WhatsApp. Este, Se mandó el link de asistencia en el chat de aquí y también en el grupo de WhatsApp. Eh, por si alguien no lo puede ver, me escribe personalmente, yo se los puedo enviar. Este, Nada más, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no hay más, con esto vamos a concluir la sesión del día de hoy, nuestra primera sesión ordinaria de el año 2026. Que pasen muy buenas noches y estamos en contacto, compañeros. Gracias, Doc. Buenas noches.